Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de Nehemías y nos detenemos en los capítulos 3 y 4. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 3, el versículo número 5, que dice: Y a su lado colaboraron los tecoitas, pero sus notables no se prestaron a ayudar a la obra del Señor. Vemos un pasaje de crisis en el libro de Nehemías. La aldea de Tecoa era una aldea pequeña, prácticamente insignificante, a 8 kilómetros al norte de Belén. Una aldea que a lo largo del texto del Antiguo Testamento se ha mencionado en algunas oportunidades. En este texto hay que destacar dos situaciones. La primera es la actitud que toman los tecoitas. Ellos, como dice el texto, colaboraron en el trabajo de reconstrucción del muro. Sin embargo, en los registros, en los informes que se han presentado, nosotros no vemos que figure la aldea de Tecoa. Y esto muy probablemente, dicen los eruditos, se debe a que como la aldea esta era tan pequeña, tan insignificante, ni siquiera se les pidió a ellos que trabajaran en esta obra, pero ellos quisieron hacerlo. Y esto a mí me recuerda el caso de las iglesias de Macedonia, en aquel momento en el cual Pablo está recogiendo una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres, al punto que Pablo no les había pedido a ellos que colaboraran, que participaran en la recolección de aquella ofrenda. Y esto hizo que los macedonios le reclamaran a Pablo el que ellos también participaran en esta ofrenda. La otra situación que debemos considerar es que, según se nos cuenta, las personas notables de la ciudad no quisieron participar en las tareas de reconstrucción. Dejaron al pueblo llano y se volvieron a sus casas. Esto a mí me hace recordar un pasaje de los Evangelios en la enseñanza de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y el versículo 30, leemos estas palabras: El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Es el primer caso de boicot reflejado en el libro de Nehemías, una oposición pasiva. Ellos no dijeron nada, no tomaron ninguna acción en contra de la reedificación, pero se apartaron, se fueron. Y ese acontecimiento, sin dudas, fue un acontecimiento visible. Decía, es el primer caso de boicot, pero no es el único, porque en el libro de Nehemías nosotros vamos a encontrar 8 momentos más de una situación parecida. Debemos hacer una doble reflexión. En primer lugar, ser pequeño, ser pobre, ser insignificante no es una excusa para no servir a Dios. Esto lo demuestran los tecoitas, y esto está de acuerdo también con la actitud de la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento. La segunda reflexión es: cuando yo me opongo a la obra de la iglesia, ¿me estoy oponiendo a los hombres o me estoy oponiendo a Dios? Porque el pueblo de Israel, en el momento de la reconstrucción, entiende que esa obra es una obra ordenada por Dios. Entonces estas personas que presentan esta actitud de boicot, ¿se están oponiendo a Nehemías o al Señor que dirige a Nehemías? Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.